Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo, pues a esta segunda capacitación del año, donde vamos a tener un tema muy interesante que es la cobertura de cara. Pues sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por esperarnos un ratito. Tuvimos aquí unos temas técnicos, pero bueno, ya todo solucionado y esperemos rápidamente continuar con nuestra capacitación del día de hoy. Sí, sean todos bienvenidos, mi nombre es Jorge Casillas, líder de educación para la marca Neurone, y bueno, pues voy a estar aquí nuevamente con todos ustedes impartiendo o dando esta capacitación de cada lunes, ¿ok? También se encuentra con nosotros Adrián Basulto, quien va a estar contestando todas sus preguntas en el chat, todas las que tengan, bueno, pues pueden comunicarse con él. Y bueno, el día de hoy también en el backstage se encuentra Sujei Villanueva, quien nos estará apoyando, bueno, en diferentes necesidades. ¿Sí? Ok, pues vamos a comenzar. Recuerden, vamos a comenzar con nuestros códigos de participación. Recuerden mantener sus micrófonos apagados, muy importante para no generar distracciones. Recuerden también que no es necesario mantener su cámara encendida, pueden tenerla apagada. Y por último, bueno, pues pueden hacer uso de las herramientas de participación, en este caso el chat. Recuerden que ya cambiamos la dinámica durante el curso. Bueno, no voy a poder estar con ustedes contestando las preguntas como antes en el momento, así es que pueden hacerlas en el chat si quieren que la pregunta se conteste inmediatamente, y Adrián lo va a hacer, o yo al final de la capacitación estaré dando un espacio para todos ustedes para que puedan hacerme las preguntas que necesite que se les conteste. ¿Ok? Bien, pues entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de uno de los servicios más importantes y de los que más trabajamos en los salones. Incluso es uno de los que más nos interesa porque podemos tener muchas clientas con este servicio, que es el cubrimiento de caras, ¿ok? Para esto es muy importante recalcar una cosa: el desempeño de nuestro color. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra coloración, que es Neurone Color, algo muy importante es hablar de que nuestro tinte está diseñado con un excelente desempeño en el cabello latino. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque eso nos garantiza que vamos a tener una muy buena cobertura de canas con nuestra coloración. Vamos a hablar más adelante de colores y vamos a hablar también un poquito de formulaciones, pero sí mencionar que qué vamos a obtener con nuestra coloración. Uno, una gran cobertura de canas, esto es muy importante. Dos, una perfecta neutralización de colores cálidos, ya que nuestra pigmentación en muchos de los tonos es fría, y esto nos ayuda a neutralizar todos esos visos naranjosos que, pues a nuestras clientas no les gusta. ¿Ok? Una excelente durabilidad del color, importante. Una extraordinaria intensidad en los colores. Vamos a ver colores intensos y duraderos, como lo mencionaba. Y pues una elevada cosmeticidad de brillo. Ustedes van a notar que cuando nosotros aplicamos nuestra coloración, el cabello se siente pues más suave, más brillante, más sedoso, más desenredado, y eso es muy positivo, ¿sí? Porque pareciera que le pusimos como un tratamiento al cabello, ¿sí? Quitamos un poquito la sequedad y bueno, pues todo eso a los ingredientes y a la cosmeticidad que aporta nuestra coloración. ¿Ok? ¿Qué podemos observar como ventajas en nuestra coloración? Algo importante que vamos a observar es un excelente cubrimiento de canas, como ya lo mencionaba. Uniformidad en el color, esto es importante porque muchas veces necesitamos que ese color se vea uniforme y se vea completamente parejo, ¿sí? Entre la cana y el tono natural. Una excelente durabilidad de esos tonos. Un excelente depósito de color, que el color se deposite en su totalidad para que tenga muy buena proyección. Una consistencia cremosa, vamos a ver. La semana pasada ya estuvimos hablando y ya estuvimos viendo un poquito la consistencia de nuestros tonos y vimos que esa consistencia es muy cremosa y bueno, pues se puede aplicar y se puede distribuir perfectamente. ¿Ok? Una excelente distribución. Vamos a también, gracias a la cremosidad,
del tinte, bueno, pues podemos distribuir perfectamente en nuestro cabello. Y bueno, brillo y suavidad, que va muy ligado a la cosmeticidad de la que hemos estado, hablando. ¿Ok? Estas son algunas de las cualidades de nuestra coloración. Muy bien. Hablando de formulaciones, tenemos que hablar un poquito, hablemos de la fórmula para cubrimiento de cana, básicamente, que se mantiene como la base. La fórmula del tinte es 1 más 1,5, ¿ok? Esa es nuestra fórmula del tinte, que donde vamos a utilizar 90 mililitros de crema colorante más 135 mililitros del Neuroxide o peróxido, ¿sí? Del que ustedes decidan escoger, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta mezcla. Esta es nuestra mezcla básica y la única que manejamos. Recuerden, salvo los tonos súper aclarantes que la semana pasada hablábamos que son los únicos tonos, que es 1 más 2, pero bueno, esos en cobertura de cana no los utilizamos. Entonces, esta es la única fórmula, perdón, que vamos a estar utilizando para cobertura de cana. 1 más 1,5. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué podemos destacar de nuestra coloración como tal? Primero, un excelente rendimiento. La fórmula 1 más 1,5 es una fórmula que les va a dar mucho rendimiento, una gran cantidad de crema colorante, que ya mezclada nos da 225 mililitros de crema para aplicar en el cabello, que es una muy buena cantidad que nos va a permitir tener mayor rendimiento, sí, a la hora de hacer nuestras coloraciones o nuestros trabajos de teñir el cabello. ¿Ok? Algo también importante que podemos destacar acerca de nuestra coloración son sus ingredientes. Nosotros en la línea manejamos la proteína de quinoa. La proteína de quinoa es un elemento que nos va a dar mucha suavidad, mucho brillo y también tiene eh, digamos, ciertos beneficios en la restauración del cabello. ¿Ok? Entonces, la proteína de quinoa es uno de los ingredientes principales de nuestra coloración. Y bueno, pues la que le da gran parte de toda esa cosmeticidad que nosotros sentimos. ¿Ok? Asimismo, tenemos la cera de abeja y también tenemos un ingrediente que se llama bisabolol. El bisabolol es un ingrediente en nuestra coloración que ayuda a que no pique en el cuero cabelludo. Recuerden que muchas de nuestras clientas de repente tienen ese malestar de que los tintes les pican en el cuero cabelludo. Bueno, pues nuestro tinte, gracias al bisabolol, que es un extracto de la manzanilla, nos puede ayudar a disminuir esa picazón o a nulificarla en su totalidad, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, estos ingredientes, bueno, pues van a ser muy importantes dentro de la línea, ¿ok? Ahora, otra cosa importante cuando nosotros estamos hablando de la línea es que vamos a obtener el pH. El pH, ¿qué pH tiene nuestro color? De 9 a 10,5 aproximadamente en pH. También lo hablábamos la semana pasada, ¿ok? Dependiendo de la altura de todo. Muy bien. Entonces, para continuar y hablando un poquito con qué vamos a mezclar nuestro tinte o nuestra crema colorante, pues lo vamos a mezclar con Neuroxide, nuestros peróxidos, que recuerden que Neuroxide es un excelente peróxido y es la combinación perfecta de nuestro color. Esto es muy importante, es como la gasolina de nuestro carro, que está diseñada para ese motor, por llamarlo de alguna forma. Esto tiene mucho que ver porque, bueno, muchas veces decimos, bueno, los peróxidos son peróxidos. Si bien es cierto, los peróxidos todos sirven para lo mismo, para aclarar, los peróxidos sí de alguna forma tienen características que cuando se combinan con el polvo de colorante, cuando se combinan con el tinte, dan un resultado total. Y le dan ciertas características que favorecen ya sea el decolorante o ya sea el tinte. ¿Cuáles pueden ser estas características? Uno, la cremosidad, porque si tú pones otro peróxido que no es de la línea que estás utilizando de color, pues tu tinta puede tener primero, no, la consistencia no se puede ver alterada, ya sea en tinte o en decolorante, totalmente alterada. Puede quedar
más aguadita de lo normal, se puede desperdiciar, etcétera. Segundo, puede ser que también el aclaramiento no sea el mismo y en cuestión de aclaramiento pues no se aprovecha al máximo. Se puede haber disminuido el aclaramiento porque no hubo un buen acople entre el peróxido como tal, ¿sí? O la formulación del que se está haciendo. Entonces, estas pequeñas variaciones pueden hacer que no tengamos un excelente resultado. Claro, nosotros como coloristas lo último que culpamos es al peróxido. Jamás se nos ocurriría que el peróxido tiene algo que ver tal vez en un detalle o un error técnico que yo tuve. Siempre pensamos que es el tinte, ¿no? El tinte es el primer punto donde yo culpo si yo tuve un problema o yo tuve tal vez algún error, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando el peróxido tiene mucho que ver, a veces el peróxido también influye en que yo no obtenga los resultados deseados cuando yo estoy haciendo una coloración, estoy haciendo una decoloración o estoy haciendo un trabajo de color. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto para nosotros, a ver, recuerden, yo a veces hago una comparativo, tal vez un poco burdo, porque yo les digo, cuando tú compras un carro, quien haya comprado alguna vez un coche nuevo, ¿no? De agencia, pues en la agencia, ¿qué te recomiendan? Que siempre le pongas gasolina de ciertos octanos, ¿no? O la gasolina más cara, ¿no? Que en México, para quienes nos ven en otros países, le llamamos premium o gasolina roja, ¿no? Entonces, ¿qué es la más cara? ¿Por qué? Porque el motor es un motor que trabaja menor con ese tipo de gasolina y evitas problemas a futuro. Entonces, ¿pero qué pasa? Si tú le pones gasolina barata, pues no pasa nada. ¿El motor va a funcionar? Pues sí, va a funcionar. ¿Sí? El carro va a funcionar exactamente igual, entre comillas. Pero ¿qué va a pasar? A futuro, ese motor va a tener mayor desgaste, va a ir acumulando residuos y te va a dar problemas en un lapso de tiempo más corto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le puso la gasolina con la calidad adecuada. ¿Ok? Entonces es algo un poquito igual. Tú tienes un tinte que es como tu motor y bueno, pues hay que ponerle una gasolina, pero esa gasolina debe de ser la adecuada para que pueda tener un excelente funcionamiento y bueno, a futuro o en ese momento no tengas los problemas que normalmente suceden, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, esperemos que todo vaya bien. Regálenme una manita. Yo no los veo, pero Adrián me va a decir que todo excelente. Regálenme un like. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ok. Entonces, entrando ya en contexto, en qué es la cana, vamos a hablar un poquito. ¿Qué es la cana? Una definición rápida, ¿ok? La cana es el cabello blanco provocado por el cese de la producción de melaninas. No, bueno. La carne es toda una ciencia, ¿no? En cuanto al cabello, en cuanto a la tricología, un objeto de estudio porque intervienen muchísimas cosas. Inclusive actualmente ya se han hecho algunos descubrimientos que no dudo que a futuro, pues los empecemos a ver más, ¿no? Pero bueno, básicamente la cana, el cese de la producción de melanina provocada por los melanocitos, cuando se cesa esa producción de melanina, que es la que da el color, bueno, pues es cuando vemos esos hilos blancos como tal, que los conocemos como cana. Y que bueno, básicamente en nuestro trabajo diario como coloristas, pues siempre tenemos clientas que quieren cubrir o desaparecer, ¿sí? Esos hilos blancos, ¿no? Que nos hacen sentir más grandes, ¿no? O nos hacen sentir avejentados. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de cana, es importante saber que la cana puede ejercer cierta resistencia. Que a esto le llamamos cana tenaz. Muchas veces cuando nosotros hablamos de cana o como estilistas lo hemos notado, decimos, es que la cana es más dura, ¿sí? Decimos, la cana es más, en México tenemos esta palabra que decimos más tiesa, más dura, se parece al hambre, ¿no? Y esto es cierto, pero ¿qué es lo que provoca esto? Bueno, pues en la cana sucede
un proceso muy importante que es la queratinización y que empezamos a ver el endurecimiento de la cutícula, ¿ok? Las cutículas empiezan a endurecer y empiezan a provocar esa sensación de cana tenaz y que también es difícil de teñir, ¿sí? Recordemos que cuando estamos hablando de cana, la cutícula se divide en tres capas, que es la epicutícula, como lo tenemos aquí, endocutícula, exocutícula y epicutícula, ¿sí? Son las tres capas. Y estas tres capas es como la piel, dermis, epidermis y hipodermis, ¿no? Que también la piel tiene tres capas. Ah, pues así tal cual, la cutícula tiene tres capitas, ¿ok? Entonces esas capitas se empiezan a endurecer porque recuerden que la cutícula al final del día es queratina, ¿sí? Tiene este proceso y a ese proceso de endurecimiento cuticular se le llama queratinización. Entonces, la cana tiene este aspecto más duro, más apagado, sin color y decimos más tiesa, ¿no? Y este endurecimiento exagerado de la cutícula también provoca que sea más complicado teñir el cabello cano, ¿sí? ¿Ok? Entonces, que las cutículas no se abren tan fácil como con los cabellos naturales o los cabellos que tienen melanina, entonces empezamos a tener esa problemática, ya aparte de que no tienen color, ¿va? Entonces, esto nosotros cuando tenemos, vamos a hacer una coloración, pues lo vamos sorteando, ¿no? Vamos viendo qué es lo que podemos hacer o hasta dónde podemos llegar con ese tipo de canas que le llamamos también cana tenaz, ¿no? Esta cana dura, esta cana difícil, la llamamos cana tenaz, ¿ok? De tenacidad. Muy bien. Ahora, nosotros dentro de la línea tenemos un proceso de aplicación. Algo muy importante es la aplicación. A veces, cuando nosotros tenemos ciertos problemas de cobertura, es muchas veces el error técnico. Una cosa es el error químico, cuando yo no sé, a lo mejor no hice una buena combinación de tonos, no escogí los adecuados, y otra cosa es el error técnico o el problema técnico. El problema técnico es que no aplicaste bien el tinte, no lo dejaste el suficiente tiempo, no hiciste lo necesario de forma manual para hacer un buen trabajo, ¿sí? No todo es lo químico, también es lo técnico. Y si me lo preguntan, es 50 y 50. 50% el detalle técnico, 50% el detalle químico, ¿sí? Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de la cuestión técnica, ¿ok? Es muy importante cuando nosotros cubrimos una cana, sobre todo es tenaz, echar mano de todo lo que nosotros podemos hacer en cuanto a mano de obra, ¿sí? Lo primero que nosotros recomendamos en este aspecto es realizar una aplicación en forma de depósito. ¿Qué quiere decir? Un tinte normal y un cubrimiento de cana no se aplican igual, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque hablábamos de la queratinización, perdón. Entonces, que la cana es un poco más dura, más tiesa, más tenaz que el cabello normal y que cuesta más trabajo abrir la cutícula y que, bueno, pues requiere más trabajo, ¿no? Ok, entonces, basado en esto, muchas veces cuando nosotros hacemos retoques en cabellos que no tienen cana, utilizamos cierta cantidad de tinte o poco tinte, por llamarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo barremos y tenemos esa posibilidad de hacer mucho, tal vez a veces con poco producto. ¿Por qué? Porque el cabello responde fácilmente. Pero cuando estamos hablando de la cana, el cabello no responde fácilmente, ¿sí? Y a veces necesitamos utilizar más producto, ¿sí? De lo normal, ¿ok? No podemos hacer una aplicación con la misma cantidad de producto en un cabello que no tiene cana que en un cabello que sí tiene cana, ¿sí? Vamos a trabajar, vamos a tener que gastar un poquito más de producto cuando se trata de cubrimiento de cana. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un depósito, ¿sí? Es una aplicación de depósito que consiste en depositar
el producto sobre la cana, no barrerlo. Debe de quedar perfectamente saturado, ¿sí? Para tener una buena cobertura. Porque el barrer demasiado el producto, utilizar tan poco producto, también tiene mucho que ver en el resultado. Yo esto lo comparo mucho con la decoloración. Cuando hablamos de decoloración, yo siempre les digo, todos en algún momento hemos decolorado un cabello, hemos aplicado el decolorante y en alguna mecha o tal vez en varias, sí, notamos que nos quedan vetas. ¿Qué quiere decir? Partes más oscuras, ¿sí? O nos damos cuenta que el 90% de la mecha aclaró o se decoloró y hubo ahí un lunar por falta de producto, porque yo no lo distribuí bien, que no se aclaró. ¿Y cómo lo corregimos? Pues aplicamos producto, ¿no? Para corregirlo, abrimos el papel, descubrimos lo que sucedió y aplicamos el producto, ¿ok? Pero en ese caso, ¿es culpa del decolorante o es culpa de la aplicación? Claro que ahí me queda muy claro que es culpa de la aplicación, ¿no? El decolorante no tuvo nada que ver. El decolorante hizo su trabajo donde lo aplicaste bien. Donde no lo aplicaste bien, bueno, pues quedó esa marca o quedó esa veta o ese lunar. En la cana pasa exactamente lo mismo, solamente que por alguna razón, bueno, en la cana no me queda tan claro que fue una situación técnica o que fue o a lo mejor un error técnico que yo tuve, el que no apliqué bien o la cantidad suficiente en el crecimiento y que bueno, eso provocó que yo no tuviera una buena cobertura. Entonces hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones. Debe de ser una aplicación de depósito. ¿Ok? Bien. Segundo, debemos de comenzar de la zona anterior a la posterior. Algo muy importante es evaluar de dónde vamos a comenzar. Yo sé que nosotros como estilistas, la forma básica que nos enseñaron en la escuela es empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Y de abajo hacia arriba. Siempre comienzo por las zonas de atrás y ya me paso hacia las zonas de adelante. Ok, muchas veces en la cana, y sí, esto es importante comenzar al revés. Todas las clientas tienen, o todas las personas tienen concentración de cana en la parte frontal, no en la parte de atrás. La nuca es la última zona donde pueden aparecer canas y conozco personas donde nunca aparecieron las canas, ¿no? Pero pueden tener blanco todo lo que es la parte frontal, ¿ok? Entonces, basados en el tiempo de exposición del cubrimiento de cana es de 45 minutos a una hora. Basados en el tiempo de exposición del producto, nosotros debemos de comenzar a aplicar de la zona donde yo tengo más cana, que quiere decir que voy a ir de la zona anterior o de la zona de delante hacia la zona posterior, que es la zona de atrás. ¿Qué quiere decir? Dándole más tiempo a la zona de adelante para que el tinte, el producto pueda trabajar por más minutos que en la parte de atrás que muchas veces no tengo canas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. A veces el invertir solamente la zona donde yo voy a comenzar a aplicar puede marcar mucha diferencia. ¿Por qué? ¿Cuánto nos tardamos aproximadamente en aplicar un tinte? 15 minutos, tal vez 20 minutos máximo promedio, ¿no? Ok, esos 15 o 20 minutos que te tardaste en aplicar el tinte, si tú comienzas de la zona anterior, es la ventaja donde el producto ya empezó a trabajar. Cuando tú termines en la zona posterior, la zona anterior ya tiene 15 minutos de ventaja en la zona que más lo necesita. ¿Ok? Bien, entonces esto también es muy importante. Invertir un poquito ahí el trabajo de cubrimiento de cana. ¿Ok? Bien. Y en caso de aplicar en los largos, bueno, lo que se recomienda, hay diferentes formas. Eso también es muy, digamos, ustedes lo van a elegir en el momento de acuerdo a la clienta, pero se puede hacer desde un baño de color directamente en el lavacabezas, si las puntas no observan demasiado deslave, o también se puede hacer a los 20 minutos que aplicas en el crecimiento, se puede aplicar en los largos también para volver a teñir los largos si hubo demasiado deslave, ¿sí? Algo importante es, bueno, pues si ustedes llevan
Esos 3 pasos a seguir van a ver que van a mejorar mucho los resultados, ¿no? Cuando tratamos de o cuando hablamos de cobertura de cara. Ok, hasta aquí vamos bien. Regálenme una manita. Si todo está excelente, muy bien. Recuerden, excelente. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de porcentajes de cobertura de cana. Nosotros en la línea manejamos 3 fórmulas básicamente de cobertura de cana. La primera de ellas, que la tenemos aquí arriba, es cuando nosotros tenemos un porcentaje bajo de cana, que es del 1 al 30%, vamos a utilizar 30% de tono natural y 70% de tono deseado. ¿Ok? Bien. ¿Qué quiere decir? Menos tono natural, más tono deseado. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un porcentaje intermedio que va del 31 al 70%, vamos a utilizar partes iguales. 50% de tono natural y 50% de tono deseado. Y cuando nosotros tenemos un porcentaje alto de cana, vamos a utilizar 70, que va del 71 hasta el 100%, que ya es una cabeza blanca, ¿ok? Vamos a utilizar 70% de tono natural, 30% del tono deseado. ¿Qué quiere decir? Más tono natural, menos tono deseado. ¿Ok? Esas son nuestras 3 formulaciones. Si les soy muy sincero, cada formulación es específica para un tipo de cubrimiento de cana. ¿Ok? Bien. La formulación que más utilizamos nosotros y con la que ustedes, si van ingresando al mundo del Neurone Color, pueden comenzar como formulación base, puede ser la de partes iguales, 50% de tono natural, 50% de tono deseado, ¿sí? Ok, con un tiempo de exposición de 45 hasta 60 minutos, no menos, ¿ok? Bien, y les va a dar muy buenos resultados. Estas 2 formulaciones, lo que es la fórmula 1 y la fórmula 3, las utilizamos esporádicamente bajo ciertas circunstancias que vamos a hablar un poquito más adelante, que es cuando hablamos de los diferentes tipos de cubrimiento de cana. ¿Ok? Bien. Porque nosotros en la línea, el cubrimiento de cana lo clasificamos en 3. ¿Ok? Para nosotros no solamente existe un solo cubrimiento de cana. Todo depende de las características que presente cada clienta en cuanto a tono natural, puede ser cantidad de o porcentaje de cana y tono deseado o tono actual cosmético que tiene la clienta. Todo eso nos puede dar un diferente tipo de cobertura porque tiene características diferentes. Si nosotros entendemos estas 3 tipos de cobertura, también nos va a ser más fácil entender lo que puedo y no puedo hacer cuando se trata de este tipo de trabajos. ¿Ok? Bien. Otra cosa importante es que para las coberturas de cana, nosotros utilizamos cualquier tipo de peróxido. En nuestra línea o cualquier potencia de peróxido, perdón. En nuestra línea no está condicionada a utilizar ciertos peróxidos. Sé que hay algunas corrientes o algunas, digamos, teorías que te dicen que solo ciertos peróxidos tienen buena cobertura. Entonces, en nuestra línea no. Bueno, nosotros no trabajamos esa corriente. Entonces, pueden utilizar cualquier peróxido para cubrir cana. Puede ser 10, puede ser 20, 30 o hasta 40 volúmenes. ¿Sí? Todo va a depender de lo que quieran hacer, que lo vamos a ver más adelante, de lo que quieran hacer y las características o el tipo de cobertura que estén haciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar una cobertura, ¿sí? Con una modelo, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar esta cobertura y vamos a hacer una aplicación, ¿sí? La semana pasada tuvimos una dinámica para que ustedes vieran un antes y un después. Bueno, pues hoy también tenemos esta dinámica y vamos a trabajar este antes y este después, para lo cual los voy a invitar a que vean a nuestra modelo y que podamos ver qué fue lo que hicimos aquí. ¿Ok?
tenemos nuestra modelo, que aquí la tenemos, nuestra modelo que es Geno. Geno, bueno, pues tiene un porcentaje de cana intermedio que aproximadamente es como de un 30 a 40%, que ya entra en lo que es el rango medio, ¿no? De podemos trabajar mitad de tono natural, mitad de tono deseado sin problema, ¿ok? ¿Qué fue lo que le aplicamos a Geno en la mitad del cabello? Primero, bueno, dividimos la mitad para que ustedes puedan ver la diferencia. Voy a el antes y el después de Geno. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a poder verla y le vamos a pedirle a Geno que levante un poquito su cabeza. Si ustedes se fijan, aquí tenemos ya la cana tiene aproximadamente 1,5 centímetros de crecimiento y bueno, pues ya los largos. Algo importante con Geno que quiero que analicen es cómo nos damos cuenta cuando una cana es tenaz. La cana de Geno es tenaz, ¿ok? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de esto? Cuando yo observo, si ustedes se fijan, aquí tenemos el 1,5 centímetros del crecimiento y luego tengo deslave en la cana. Si se fijan, aquí se ve su cana. A pesar de los retoques y los baños que le han hecho, aquí podemos observar que se ve la cana deslavada. Cuando yo veo esto en una clienta, ¿ok? Quiere decir que es una cana tenaz, es una cana difícil. Cuando yo veo incluso que el deslave puede ir hasta la punta, el hilo deslavado de la cana puede ir hasta la punta, es una cana tenaz. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque uno ya me está diciendo que voy a tener, hay que asegurarme de hacer todo lo que pueda para lograr una buena cobertura. Dos, si tú quieres que se vea un color bonito, uniforme y sólido, pues vamos a tener que aplicar tinte en las puntas, ya no solamente un baño de color, sino hay que aplicar tinte para poder ver un color parejo, ¿ok? Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Ya pudimos ver la diferencia. Si se fijan, vimos que tenemos una muy buena cobertura de cana. A pesar de que Geno es de cana difícil, bueno, pues podemos ver una buena cobertura, ¿no? Está el brillito, si se fijan, la cosmeticidad es muy buena, está el brillo y está la cobertura, ¿ok? Y pudimos lograr un tono más sólido hacia el largo, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar en el crecimiento. ¿Qué fue lo que trabajamos en el crecimiento? Bueno, trabajamos 7 natural, 50% de 7 natural, 7,3, 25% de 7,3 y el otro 25% lo trabajamos de 8,22. ¿Ok? Y aplicamos Neuroxide de 30 volúmenes. Aquí tenemos la cremosidad de nuestra crema colorante. Perfectamente, miren cómo se mezcla perfectamente. Ok, y vamos a hacer la aplicación. Ok, yo les mencionaba que era muy importante comenzar de la zona anterior hacia la zona posterior. Y bueno, pues es así como vamos a completar nuestro producto. Ok, vamos a trabajar. Vamos a hacer la aplicación y vamos a completar el trabajo que hicimos previamente, ¿ok? Ahí está. Vamos a hacer, recuerden, tenemos que hacer una aplicación de saturación o depósito. Una aplicación de depósito que esté bien saturada, ¿ok? Ok, entonces voy a comenzar.
con una excelente saturación. Vamos también a tratar de hacer secciones no muy gruesas en este caso para que tenga una buena penetración. Aquí lo tenemos. Y comenzamos a hacer nuestras divisiones. Divisiones horizontales, sin ningún problema. Y vamos a terminar nuestra última división, ¿ok? Muy bien. Ahora nos vamos a dirigir hacia la parte de atrás. Vamos a pedirle a que incline su cabeza. Y nos vamos a dirigir hacia la zona posterior para hacer la cobertura. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Voy a comenzar aplicando alrededor todo mi contorno. Si se fijan aquí, bueno, no vemos una gran cantidad de cana, inclusive en todo lo que es la parte de la nuca, bueno, pues no hay cana. El problema se concentra más que nada en todo lo que es la zona anterior, ¿ok? Ahí está. Entonces, cuando nosotros hacemos este depósito, recuerden, solamente es depositar sin barrer demasiado, ¿sí? Inclusive, si nosotros, creo que chequen un detalle, que es la cantidad de producto en la brocha, ¿sí? Para hacer un buen depósito, bueno, pues que debe de ser una cantidad más o menos considerable para que se pueda hacer el depósito. Lo tenemos. Si se fijan, voy subiendo y empezamos a notar que las canas comienzan a aparecer, ¿ok?
Aquí lo tenemos. Aquí vemos cómo ya hay un mayor porcentaje de cana. Y tal vez ahorita con el acercamiento, bueno, que se está haciendo, podemos notar un poquito mejor también cómo la cana se ve destapada, ¿no? Se ve deslavada a pesar de los retoques y los tintes que ya tenía. Ahí está. Ok. Una vez que terminamos la parte del crecimiento, yo en el caso de ella, bueno, le daría aproximadamente de 15 a 20 minutos que actúe el producto en el crecimiento y procedería a los largos, ¿sí? En los largos ya no hay ningún problema si empiezas hacia adelante o si empiezas hacia atrás. ¿Por qué? Porque los largos ya están teñidos, ya traen una base, ya traen una pigmentación que aunque el cabello está ligeramente deslavado en la cana, bueno, ya es un cabello que fue trabajado por anteriormente con otros colores. En el crecimiento no, el crecimiento está virgen y la cana no tiene ningún tipo de pigmento anterior de respaldo. Entonces, en el largo, bueno, ya si tú quieres comenzar de atrás a aplicar, no pasa. Lo que yo recomiendo ahorita es que le vamos a dar 20 minutitos antes de aplicar en los largos y ya está por aquí la fórmula lista para aplicarse en los largos. Vamos a disminuir un poquito el tono natural en los largos, no lo vamos a hacer a partes iguales, ¿ok? Sí voy a poner tono natural porque lo necesita por el deslave, pero un poquito menos, lo voy a dividir en tres partes, va a ser 30 por 30, bueno, 30% por poner la cantidad de tono natural, 30% de los dos tonos deseados de 7.3 y 8.22. Perdón, 8.3 y 8.22. ¿Sí? 30% de 7 natural, 30% de 8.3 y 30% de 8.22. ¿Sí? Pero ya a partes iguales. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Regálenme una manita si todo está bien, si comprendimos el proceso de aplicación y alcanzamos a ver perfectamente, bueno, pues la diferencia, ¿no? Si se fijan, entre el tono natural, digo, el tono de los largos y el tono que le falta tinte, pues sí se ve la diferencia. Vemos un tono más sólido, un tono más cubierto y bueno, pues más intenso. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a hablar un poquito acerca de nuestros conceptos de cobertura de cano. Recuerden que nosotros estábamos hablando de tres conceptos de cobertura de cano. ¿Ok? Bien, el primero de ellos, cubrimiento de cano. El segundo, nivelación de cana. Y el tercero, camuflaje de cana. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cubrimiento de cana, nivelación de cana y camuflaje de cana. Tres conceptos con características diferentes, ¿sí? ¿Ok? Que yo mencionaba nos van a ayudar a tener pues mayores aciertos cuando nosotros hacemos estas coloraciones, ¿ok? Primero, ¿en qué se basa el cubrimiento de cana? El cubrimiento de cana básicamente es teñir el cabello a la misma altura del tono natural o más oscuro. Por ejemplo, si tu clienta tiene un tono natural 4 y tú le tiñes el cabello en 4, aunque tenga reflejo, pero en altura 4 o en altura 3, o le aplicas un 2 o le aplicas un negro, eso es cubrir la cana. ¿Qué quiere decir? Que voy a tapar. No la voy a hacer más rubia, simplemente voy a tapar a su mismo tono natural o voy a oscurecerla. La voy a hacer más oscura de lo que naturalmente ella es, ¿no? A eso le llamamos cubrimiento de cana. Entonces, ¿qué quiere decir?
que del tono natural yo voy hacia abajo, no voy hacia arriba. Y obviamente la cana, pues también tiene un descenso considerable. La cana tiene el descenso y el tono natural tiene descenso o se puede mantener en la misma línea. ¿Ok? Para este tipo de cubrimientos de cana, bueno, pues la fórmula que se recomienda es la fórmula número 1, que es la del 1 al 30%, que es un cuarto de tono natural, 3/4 de tono deseado. ¿Sí? Ok, entonces eso es la que se recomienda, la fórmula 1. Y se puede, ¿ok? Se puede usar el tono natural normalmente sin tono deseado, ¿ok? Esto también es una característica. Para este tipo de coberturas, con un peróxido de 10 volúmenes es más que suficiente. No necesitas utilizar 20 ni ningún otro peróxido, ¿ok? Bien. Y el tiempo de exposición es de 45 minutos. Puede ser de 30 a 45 minutos. Realmente cuando se trata de oscurecer y sobre todo en alturas menores de 4 a 5, bueno, pues se puede disminuir un poquito ahí el tiempo y tiene excelentes resultados. Entonces, estas son las características de un cubrimiento de caca. ¿Ok? Bien, ahora, vámonos a una nivelación de cana. ¿Qué es una nivelación de cana? Una nivelación de cana es cuando vamos a aclarar el tono natural. Ojo, vamos a aclarar el tono natural y vamos a oscurecer la cana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito llegar a un punto intermedio para hacer una nivelación. Por ejemplo, tu clienta tiene natural 4, que es castaño, pero tú le vas a aplicar un 7, que quiere decir que el tono natural se va a aclarar a una altura 7. Pero la cana es un cabello blanco, la cana se va a seguir oscureciendo, entonces yo necesito aclarar el tono natural a una altura 7 y oscurecer la cana a una altura 7. Uno aclara, otro oscurece para llegar a un punto intermedio. Eso se llama nivelación de cana. Eso no es cobertura de cana porque no vas a cubrir la cana. Vas a buscar una nivelación junto con el tono natural para crear una uniformidad. ¿Ok? Bien. Entonces, esta nivelación de cana, ¿en qué se basa? ¿En qué? Bueno, primero aquí utilizamos normalmente la fórmula 50-50. 50% de tono natural, 50% de tono deseado. ¿Ok? Bien. Podemos utilizar peróxidos de 20 y de 30 volúmenes normalmente. ¿Ok? Dependiendo del tono que vayas a aplicar o la altura que vayas a aplicar, puede haber variaciones del peróxido. ¿Ok? Bien. Y el tiempo de pose es de 45 minutos. Aquí sí no recomendamos ya disminuir el tiempo. Ahora, ¿por qué debemos utilizar peróxidos ya un poquito más altos? Porque se necesita muchas veces, y sobre todo en estos casos, que a veces es el 80% de nuestro trabajo de los casos de cobertura de cana, es esto en el salón, ¿ok? Muchas veces el error técnico de la cobertura de cana radica en que yo a veces no escojo muy bien el peróxido que voy a aplicar, porque a veces todo lo quiero aplicar con 20, sobre todo en cobertura de cana, que hay una corriente ideológica que se difundió mucho de que solo el peróxido de 20 volúmenes cubría cana. Bueno, pues en este caso no es así. Todos los peróxidos trabajan para lo mismo, solamente hay que buscarle la función. Voy a explicar esta parte. La teoría de los peróxidos nos dice, y eso es una teoría universal, la cobertura de cana, nos dice que el peróxido de 10 volúmenes deposita pigmento y te altera el tono base. ¿Ok? Bien. El de 20 te aclara un tono. El de 30 te aclara 2 tonos y el de 40 te aclara 3 tonos. Eso es lo que nos dice la teoría de los peróxidos universal. Ok. Si yo, como en el caso de aquí, mi clienta tiene un tono 4 natural y yo necesito aclarar lo natural a un tono 7, yo tengo 3 niveles de diferencia. ¿Sí? Ok.
De esos tres niveles de diferencia, si yo utilizo peróxido de 20 volúmenes, ok, me estoy yendo solo a la teoría. Si yo utilizo peróxido de 20 volúmenes, la teoría me dice que solo te aclaro un tono. ¿Qué quiere decir? Que este 4 se va a convertir en un 5. A lo mucho, y si tienes buena suerte, en un 6, ¿no? Porque tiene las características de cabello delgado, poquito crecimiento y bueno, todo lo que ya sabemos, se te convierte en un 6. Pero tú aplicaste un 7 y en realidad nunca llegó al 7, se quedó en 6. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tu tono natural se va a ir un 6, tu tono en cana se va a ir a un 7, ¿sí? Ok, entonces vas a tener una diferencia de un tono entre el tono natural y el tono que tomó la cana, ¿ok? Entonces, el tono natural quedó en 6 y la cana quedó en 7. Entonces se va a ver esa diferencia de un tono y va a ser más visible que no hubo una buena cobertura entre comillas, porque la cobertura sí hubo. Lo que no hubo es una buena nivelación. ¿Qué quiere decir? Que tú no aclaraste lo suficiente el tono natural para poder proyectar ese 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan importante es el peróxido cuando aplicamos? Muy importante, porque recuerda que la cana no se trata de cubrir la cana, se trata también de aclarar. A veces los cubrimientos de cana los pensamos en que solo debo de oscurecer y nunca me doy cuenta que los cubrimientos de cana también es aclarar que el tono natural para que tú puedas obtener una nivelación correcta. En esto se basa la nivelación de cana. ¿Ok? Bien. Entonces, aclarado el punto, nos vamos al siguiente que es el camuflaje de cana. El camuflaje de cana es cuando yo necesito, entre comillas, hacer una cobertura de un tono muy oscuro a un tono muy claro. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, mi clienta tiene un tono 4, que es un castaño natural, agresivos, un porcentaje alto de cana, que puede ser un 80% de cana, pero a mi clienta no le gustan los tonos oscuros. Quiere aprovechar esa cantidad de canas para hacer proyectar un tono más rubio. ¿Ok? Pero aunque hay mucha cana, todavía existe algo de tono natural o está muy revuelto. Y ese tono natural necesita ser aclarado. En el camuflaje de cana, la prioridad no es que la cana se cubra, es que el tono natural se aclare lo suficiente para que llegue hasta arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes un tono 4 y tú vas a llevar el tono 4 a un 9, porque tu clienta vio en la gama y le gustó el 922. En teoría, esto sería imposible porque no existe ningún peróxido que nos dé un aclaramiento de 4 a 5 tonos, aunque le pongas 40 volúmenes. ¿Ok? Aunque tú apliques un 922 con 40 volúmenes en una altura 4, no va a llegar a 9. ¿Ok? Entonces, pero lo podemos intentar. Entonces, por eso se llama camuflaje de cana, porque lo único que buscamos como tal, sabemos que en estas alturas, ya desde el 8, empezamos a ver canas más matizadas que cubiertas. Entonces, lo que vamos a buscar es un camuflaje, no una cobertura, solamente que se disimule y que visualmente me dé la apariencia de cobertura, aunque pueda tener diferencias, ¿ok? Por eso se llama camuflaje. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero, vamos a utilizar formulaciones con más tono natural que tono deseado, que es la fórmula 3, ¿sí? Porque lo necesito. Aquí en un camuflaje sí necesito el máximo de cobertura y que eso lo proporciona el tono natural. Entonces voy a utilizar 70% del tono natural, ¿ok? De nuestra fórmula. 70% de tono natural, 30% de tono deseado. ¿Ok? Bien. Vamos a tener que utilizar peróxidos altos, que puedes ir entre 30 y 40 volúmenes, porque regreso a lo mismo. La prioridad en los camuflajes no es cubrir, es aclarar el tono natural para que
cuando la cana está aquí arriba, la cana no se va a mover, solo la vas a matizar. Lo que tenemos que mover es disparar el tono natural hasta arriba para que se logre ese camuflaje o podamos disimular la cana. Y este disparo solo lo voy a obtener con potencia de peróxido. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, debe de ser peróxido de 30 a 40 volúmenes y un tiempo de pose de 60 minutos. En los camuflajes de cana, sí es muy importante que el tinte se deje 60 minutos. En los camuflajes de cana son los más complicados y todos lo sabemos por la altura, los colores, etcétera. Entonces vamos a echar mano de todo lo que podamos para lograr hacer el mejor trabajo. Ya vimos que vamos a utilizar más tono natural. Aquí le vamos a utilizar el peróxido más potente que pueda tener o que requiera. Y vamos a utilizar un tiempo de pausa de 60 minutos, no menos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y vamos, otro hack que puedo darles es que vamos a evitar los tonos fríos. ¿Ok? Esto sí es muy importante. Los tonos fríos sabemos que por naturaleza tienen menor potencia de cobertura que los cálidos, que los marrones, etc. Entonces, en lo más que podamos, tenemos que evitar los tonos fríos, ¿ok? O hacer combinaciones, ¿no? Siempre en frío, tratar de ponerle un poco de cálido para lograr esta mejor cobertura en este concepto de cobertura. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y bueno, si es necesario, por ejemplo, utilizar en los largos peróxido de 10 volúmenes, a veces me han dicho, oye, si la clienta ya es rubia, ok, y yo le hago su retoque con el 922, con todo lo que me dijiste, es más tono natural y un peróxido alto, le hago su retoque, pero le voy a hacer en los largos color también, ok. ¿Se lo hago con 40 también? No, ahí ya entramos con 10 volúmenes como cualquier depósito de color. No es necesario, ok. Bien. Y bueno, pues en esto se basa lo que es el camuflaje de cana. Recuerden también mucho que cuando nosotros estamos hablando de la línea de neurones tenemos nuestros tonos naturales y que los tonos naturales son familias de color, que es una familia de color que nos va a aportar los pigmentos que a veces los tintes con reflejo no tienen. Entonces, pues nos va a dar ese soporte. Ok. Recuerden que tenemos desde el 1 hasta el 10 en tono natural y también tenemos el 1A. Y bueno, el color base, lo hablábamos la semana pasada de los tonos naturales, es violeta. ¿Sí? Ok, azul, violeta, que es un color que ayuda mucho a mejorar las coberturas y a neutralizar los visos cálidos en el cabello. ¿Ok? Entonces, indispensable tener. A veces también otro hack que les menciono, a veces es disminuir un poco el tono natural también puede ayudar. Por ejemplo, a veces si tú vas como lo hicimos el día de hoy que aplicamos 8.3, 8.22 en reflejos, pero el tono natural lo utilizamos en 7, ¿ok? Esto nos ayuda. Nos va a dar una especie de 7.5 que visiblemente la altura no se va a ver alterada. Va a parecer que es la misma altura, pero en cobertura me puede funcionar mejor cuando yo tengo una cana tenaz. Cuando tengan una cana tenaz o muy difícil de cubrir como el día de hoy que tuvimos ajeno, que vimos las características de una cana tenaz, cómo identificarlas cuando la clienta llega. Bueno, yo siempre recomiendo que los reflejos los mantengan a la altura deseada, pero la base natural pueden hacer ese truco de bajarse uno para poder tener una mejor cobertura. Solo me resta agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a este tema que es cobertura perfecta o cobertura de cana. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana con otro tema también muy interesante. Y bueno, pues espero se puedan conectar la semana entrante. Bueno, yo ya no voy a estar en cámara. Los voy a dejar con mi compañera
Sujei Villanueva, quien estará aquí con todos ustedes acompañándolos y bueno, pues también compartiendo muchísima información. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente lunes. Y digo nos vemos porque sí es no estar en cámara, pero sí estaré aquí presente. ¿Ok? Saludos a todos y que se encuentren muy bien. Excelente inicio de semana. Gracias.